días amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa más de nuestra serie para Radio Televisión de Veracruz, para el Canal 4 Más. Saludo con afecto y con cariño a todo el público de los Estados Unidos en TV directo, como se diga, en 3 horarios que allá se transmite nuestro programa y lleva a veces un poco la dedicatoria para nuestros nuevos amigos de allá, para recordarlos. Muchos veracruzanos hay por allá y ojalá y recuerden nuestro programa y pues estas nuevas épocas pueda serles de utilidad. Saben ustedes que nuestro programa tiene una preocupación especial por el lenguaje, por el modo de hablar, por cómo comunicarnos, por expresarnos. Yo no digo bien ni mal, sino hacernos entender y comprender de todos. Esa es un poco la finalidad esencial del programa, de una manera doméstica, sin que sea la gran universidad ni algo didáctico, sino simplemente el hecho de que podamos intercambiar nuestras ideas y desde luego tener las ideas, si no, no funciona. Y en esta nueva época nuestro programa se realiza en México y en Jalapa. Y por ahí, como se puede, encuentro amigos o que son superstites. ¿Dije bien, compañero? Luego me dices. Mario es un gran superstite. Si dije, tú también. Si dije bien o mal, luego me corrigen ellos. Son de la primera época de Sopa de Letras y nuevos amigos muy valiosos que se unen a esta idea. Voy a presentarlos y entonces saludo con mucho afecto a Felipe Garrido, escritor, editor, traductor, académico, que tiene licenciatura en Lengua y Literatura Hispánica en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma. He impartido clases en el Centro Universitario México y en el Centro de Enseñanza para Extranjeros en la UNAM. Felipe, bienvenido, muchas gracias. Jorge, muchas gracias por invitarme. Muy amable y me da muchísimo gusto y hablaremos de tus obras y de tu actividad en la Academia de la Lengua. César Garizurieta, mi querido amigo veracruzano, maestro en Derecho de la UNAM, destacada personalidad dentro de las leyes, la historia de la política reciente en México y de casta le viene al galgo, dije. Sí, de casta le viene. Y luego también me dice que quise decir, porque luego yo digo cosas que no me... todo un reconocido cronista del humor político, de la misma manera que lo fue su padre, indispensable en un programa literario, desde luego, y veracruzano. Mario Méndez, periodista, colaborador desde hace años de Sopa de Letras, escritor, directivo del Club de Periodistas. Esperamos que llegue por ahí Ernesto Lamoglia y Manuel Munguía, filólogo, especialista en letras, participante de Sopa de Letras, primera época, aunque lo niegue, y maestro de literatura, investigador del folclore y estudioso de la poesía popular. Muy bien, señores. Pues sobre el muerto de las coronas se decía. Así se decía. Luego, de casta le viene al galgo. ¿Qué quiere decir? Castus en realidad tiene que ver con la pureza de una estirpe y de casta es la descendencia, el linaje que tienes, la línea que sigue tu parentesco. Hace mucho que no lo oía. Bueno. ¿No tiene que ver con aceite? No, aquí sería linaza. Y linaje es la línea sucesoria o línea familiar que se establece entre unas personas y otras, y precisamente por la casta de la que él depende, tiene esas y ya aficiones. Se dice así de galgo ya nomás porque el galgo es... Galgo por acordarse de una raza fina. Pero es curioso cómo en la historia romana el término de castidad pasa a tener otro significado, el abstencionismo, la abstención sexual. Entonces, sexual cuando llega el cristianismo, cambian los nombres de los romanos, que eran marciales. La castidad, palabra ya no oída en nuestro tiempo. Ya sale cástulo, que es castito. El diminutivo latino pequeño, es ula. Sí. Entonces, castito. Y antes eran marciales los romanos. Llega el cristianismo y se convierten en ovejas. Dije superstite. Sí, el que sobrevive, el que está después de algo, superstare. Sí. Después que implica, por ejemplo, en derecho
Hay una figura que se llama el cónyuge supérstite. Cónyuge supérstite, que no se ha muerto. El que inicia la sucesión del fallido, Del decuyus. De cuyus. Decuyus, que quiere decir de cuyo patrimonio se va a realizar la operación sucesoria. Eso es lo que quiere Es como decir el susodicho. El susodicho, aunque... Pero no el imperfecto, como No. utilizaba Cantinflas. A ver, pero a lo mejor sí. Es correcto. A lo mejor sí, A lo depende mejor en cómo este murió. caso sí. Es correcto decir el susodicho. Sí, Susodicho, sí. el dicho antes. Dicho El antes. dicho arriba. Hay una cosa Ya Arriba. mencionado. El suso es Ajá. por arriba y abajo en una página de texto. El que ya está mencionado, el dicho antes, el dicho arriba. Es decir, literalmente el dicho arriba. Pero con esa connotación recoge María Moliner el imperfecto, porque cuando vemos uno que además es el que ha muerto violentamente, en la última acepción dice con vis cómica Ujú. el susodicho, porque así lo utilizaba Cantinflas. Entonces, No, es y un- no solo Cantinflas, es hay un muchas personas, eufemismo. muchos hablantes que suelen sustituir susodicho Bueno. con imperfecto, Imperfecto. aunque Apenas, sabemos, pero a raíz de la aun- película. aunque sabemos que en su Bueno, origen sí. imperfecto quiere decir el matado, el que El fue que víctima fue de un el occiso. homicidio. El suso es una palabra medieval española, ¿no? La picanza durable, desuso la esperamos, ¿verdad? Dice Berceo, ¿no? Sí. Es decir, la ganancia de veras, la vida de veras, la esperamos arriba, en el cielo, ¿no? Desuso. Perseo, te voy a decir para que veas que también en San Juan hacia aire, me decía el profesor Librado Basilio, Así, ajá. tienes que conocer los versos de Gonzalo de Berceo. Sí. ¿Así se llamaba? Sí, sí. Sí. Romeros somos, que en el camino andamos, ¿verdad? No, La picanza durable, desuso la esperamos. Eso es el... no, eso es arrieros somos. No. Para el arcipreste es romeros. Vamos en peregrinación. Hacia La vida hacia terrenal es Santiago. una peregrinación para llegar a la vida eterna, ¿no? Entonces, romeros somos, luego En el camino. se convirtió en arrieros, pero romeros somos, en el camino andamos. La ficanza durable, o sea, la ganancia duradera, la que no se acaba nunca, desuso la esperamos. Esa la esperamos arriba. Estás diciendo que José Alfredo Jiménez era un clasicista o leyó los clásicos. Esas expresiones empiezan a rodar y uno no sabe de dónde vienen. La sorpresa es encontrárselas un día Pues con el autor. Bueno, ahorita, fíjate una cosa muy interesante, en Veracruz solemos transmutar los dichos, ¿no? Lo que aquí en el DF quiere decir la práctica sea el maestro, en Veracruz decimos acapar se aprende cortando huevos. Y es exactamente el mismo dicho, ¿no? Sí. Es lo mismo, Sí. sin embargo, No, y- unos al estilo jarocho y otros al Y estilo... aquí en México se sustituye a arrieros por romeros, ya que quienes más probabilidad tienen de tener algún problema en el camino son los son los arrieros. arrieros, sí. Arrieros, Sí, claro. entonces necesitan ayudarse unos a otros. Y el peregrinar son viajeros. del arriero Sí. tiene mucho, digamos, de semejanza con el que va a Santiago, Con los que van con el en- peregrino, Ujú. porque al El final de peregrino que cuentas va por los caminos. los dos son peregrinos por los campos, es ser ager, por las tierras cultivables, por los campos van. Pero este suso tiene relación etimológica con zozobra, por ejemplo, porque es supra. Una situación de zozobra es aquella en la que no sabes exactamente si estás arriba o estás abajo. Y nos llegó de eso. Y en México los romeros son los de Champs. Ah, Los sí. números de chamba es otra cosa. Y ellos no esperan la verdadera ganancia arriba. Ellos ya la ganaron aquí abajo. Esos ya ganaron. Sí, sí. Ahora que decían de que los dichos se vuelven así, yo oí y lo repetí el otro día, les causó mucha hilaridad, así digo, Sí. se rieron pues. Cuando dije, iba a venir un pianista y le dije, bueno, es que yo quería conocerte para ver de qué lado masca la iguana. Entonces, como era cubano, o sea, hasta apuntó de qué lado masca la iguana, para ver cómo qué mañas tenía, qué O qué habilidad. qué habilidades, qué mañas y qué estilos tenía. Sí. Bueno, entonces, ese verso debe ser un dicharacho muy costeño, ¿verdad? Así es, había otro también que cambia mucho. Aquí decimos, en la forma de pedir está el dar.
En Veracruz decimos, ¿por qué me las das llorando si no te las pido a huevo? También es otro dicho que se ha cambiado totalmente debido a otra Un idiosincrasia. poquito cambió, ¿no? Un poquito. De una manera testicular. Ahora, lo que tú dices de José Alfredo, también depende de la región donde crecimos. Ahí llegaron hablantes de Cataluña, o llegaron de Andalucía, o llegaron de la región gallega, y cada uno con su influencia y con sus lecturas previas. Y el campirano en México suele tener un lenguaje que creemos que es arcaico, no, pues que retrata exactamente cómo aprendieron ellos el idioma. Y vamos aprendiendo esas formas de decir y las adaptamos a nuestras condiciones actuales. Eso es lo que hacemos. Es interesante los nombres de las provincias de la Nueva España, Sí. que muchas veces revelan el origen de los primeros colonizadores. Nueva ¿no? Santander. Nueva Vizcaya, parecería Nueva Galicia. Nueva Santander, Nueva... Pues ¿cómo esas la otra? tres, ¿no? Nueva Sí. Vizcaya, Nueva Galicia, Sí, Nueva Nueva Santander. Santander. Ayer veíamos... Y Nueva España, La más genérica, la denominación más la genérica. más Bien. grande, ¿no? Encontramos que recientemente se ha hecho una, pues así como que rebambaramba, no sé si sea el término así, pero hubo muchos comentarios, inclusive en la radio, en la televisión, por los señores comentaristas, acerca de que a algunos les llamaba la atención que en las maquinaciones de carácter gubernamental hubo una adenda, un término conocido que yo alguna vez se lo dije a un diputado, a un notario, y dice, ¿cómo es? Digo, no, pues adenda debes conocerlo. Y entonces ya lo recordó. ¿Viene de qué verbo? Adre, en Adherir. latín, que quiere decir juntar, pegar, Juntar. adherir, agregar. Sí. Ahora, viene de un sustantivo, Sí. que está relacionado con el verbo, pero el sustantivo es addendum en singular y en plural adenda, o sea, adiciones. Adenda un agregado, ¿verdad? Una adición, sí, un agregado, una adición, que se suma a lo que ya se había dicho antes. Ahora, al pasar al español, ese adenda ya no se reconoce como un plural latino, sino se reconoce como un sustantivo en singular, femenino, y se forma el plural adendas. Ya todo esto en el español, ya. Pero, por ejemplo, con memorándum sucede que mucha gente todavía dice memoranda, porque diferencian entre memorándum singular y memorándum latín, pero desde luego está mal. Si O es sucediera- invariable o se hispaniza y se dice memorandos, sí, pero porque no memoranda, Si porque sucediera ya no, con ya no memorando lo existe. mismo que con adendo, Ujú, el singular sería memoranda y el plural sería memorandas, ujú. ¿no? Pero ahí el singular es memorando, ya quitándole la UM del latín. O el singular sería addendum y adenda el plural. Podría, Como si podría, pasara como podría haber sido adendo, si siguiéramos en pero ya latín. sucedió que pasó como adenda. Ujú. Y no hay una regla que pudiera explicarnos perfectamente por qué a veces sucede de una manera y a veces sucede de la otra. ¿Por qué memorándum y adendum no se comportaron de la misma manera al pasar al español, ¿verdad? Sino que memorandos Bueno, y adenda es addendum da adendas. por una Ahora, sí comprensión. cabría bien decir, yo como patrón de esta institución ya he recibido, de todos los que pretenden venir a trabajar conmigo, he recibido todas las adendas. Sí. Sí, Sería Por el plural. sería forzar mucho la idea latina. Ya no estamos hablando latín, Ya no. y más vale Sí. ceñirse ahora sí que al genio de esta lengua nueva que usamos, nueva entre comillas. Recibí pues los memorandos, Sí. es decir, quiere decir que sería un poco mamón. Sería Más forzado. o menos, Sí. más o menos hay que averiguar el origen también ¿De qué? ¿De mamón? No, mamón, es un niño de pecho. Ujú. Eso es lo que literalmente es mamón. Un mamón es un niño que se amamanta. Pero Ay, se sí, refiere, niño en que este caso se En refiere este a caso las tiene mamadas, ya ¿no? un uso más extenso. Sí, por pero aquella- se por- comporta infantilmente. por aquella idea de que lo los se niños, conecta. errónea por cierto, de que los niños están
ajenos a lo que ocurre en su entorno, no exactamente Bueno, es que pasa así. hay una tendencia general a querer que los niños son tontos, ¿no? Pueril, sí. por ejemplo, Pueril, es tonto de pueris. Infantil, es una respuesta infantil. Siempre No, hay... por ejemplo, el doctor Simi. Te chamaquearon, te dicen Te también. chamaquearon. Te hicieron niño. El doctor Simi, cosa muy sintomática para todos los psicoanalistas, anuncia medicinas que obviamente para la próstata con lenguaje de niños, pero queriendo como un niño tonto. Y lo que pasa es que las señoras se sienten muy complacidas y los señores en que él, el monigote aquel, les hable como niños idiotas. Eso es muy sintomático. Muy sintomático. Es que hay esa tendencia despectiva hacia los infantes. Bueno, en latín vulgar, ¿cómo se dice niño? Mira. Puto. Puer. No, puto. Sí. Así, en latín vulgar es puto. De ahí vienen las otras palabras. También hay mucho de significar que las niñas, identificarlas con prostitutas. Vamos a la casa de las chamacas. En francés, fille, quiere decir ambas o hay cosas. nuevas niñas también. Sí. No, Virne en alemán también y quiere la decir lo señora proxeneta, o sea, madrota, cuando dice en las películas Sara García o quien haya, Florencia Grifel o quien haya sido, o Katy Jurado, cómo les llama a las pupilas para que vengan a mostrarse. Niñas. Salón. Los angelitos que pinta Rafael y que están en un murete, dos Ahí los tengo, angelitos, por ahí están. se llaman Puti. los puti, Ahí tengo exactamente, uno, por ahí eso está. se llaman los puti. Bueno, y los que pintaron todos los demás también. También O sea, se los llaman, no, pero angelitos ese es son conocido esos, como... son Eso no ángeles. está prohibido. Está No. prohibido decir puñal Eso y marihuana. Con ánimos necandi. Con ánimos chingandi. Con ganas de joder, quiere decir, ¿verdad? Sí. Eso Sí, quiere pero decir. esa infantilización de las voces en Sí. los anuncios se ve, por ejemplo, en la nueva campaña del Instituto del Consumidor. También. Lo reviven después del pequeño Sí, incidente sí. de la Lady. De Lady. de los Están puñales, sí. otra vez la voz infantil diciendo el número telefónico. 2, y es- 2, 4, 2, 4, 4, 6. Así es para hacerlo menos agresivo. No, es para que todos tengamos la conciencia profunda de ser idiotas. O de Que en el supuesto no concedido que los niños no fueran, pero no lo son. Por eso, no. No, pero porque ellos piensan que el niño lo es. Ten en cuenta, tú no te acuerdas, había un programa que tuvo mucha repercusión, que era el juicio de los niños, Sí, donde yo no sé por qué psicoanalista me convenció de que un niño era una persona, claro. no un idiota. Y todavía andan por ahí los niños, que ahora son hombres como tú, y que se acuerdan de las cosas que decían, pero verdaderamente sólidas. Quiero hacer una recomendación, porque hablaron de una palabra muy de modé. La dijimos en latín, ¿eh? No, de otra cosa. Decía, tú hablaron de castidad y no castidad. ¿cómo no? Los amantes de la música busquen una música venezolana de la serenata bayamesa que se llama Casta Paloma. Se los digo como dato porque a veces me dicen, oye, ¿por qué no hablas tantito de música? Pero Casta Paloma es una cosa bellísima, llena de vibrante folclore venezolano. Adelante. Resulta que hoy, y eso es algo que quería tratar mucho con todo nuestro querido, con nuestros comensales, ¿o no? Sí, Aunque los que no compartimos la mensa. mesa. No, nomás compartimos la mensa. La mesa. La mesa.
Entonces, con nuestros comensales quería comentar algo, decir, por ejemplo, hoy se escucha de vez en cuando, yo no compro esa idea. Ah, chinga. ¿Por qué, ¿Por qué me cayó raro el hecho de comprar una idea? Pues ¿O porque no me te cayó la, raro? pues, ¿Será porque yo soy así o qué? también lo puso de moda Fox. ¿Eh? También lo puso de Vender moda. una idea, comprarla es aceptar una idea que evidentemente no tiene los méritos para ser aceptada. Hay una cosa muy interesante, los nuevos juicios orales, que ahora están muy de moda, ya le cambiaron el lenguaje jurídico y ahora las pruebas no se ofrecen, se ofertan. Yo me imagino que las pruebas han de salir más baratas en este nuevo procedimiento o algo así, pero es curiosísimo, por ejemplo, el lenguaje que están utilizando, pseudo rebuscado, así, pseudo intelectual, por ejemplo, dicen, a ver, en lugar de pedirte que te identifiques, te dicen individualícese, porque quién sabe quién se le ocurrió poner en los códigos de juicios orales eso de individualizarse. Cuando a mí me lo pidieron, lo que hice fue hacerme un lado para que me individualizara yo, porque estaba en la bola, pues me imaginé que eso era lo que quería el juez hacer, y así hay un montón de palabras muy chistosas que nos han pasado en el lenguaje jurídico. Por ejemplo, nuestra Suprema Corte de Justicia está en inglés, debería de llamarse en español Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque va primero el sustantivo y después Aunque en castellano caben las dos posibilidades, pero digamos que es un poco más llano sería un y más hipérbaton, usado entre nosotros claro, el adjetivo como después una de. figura de elegancia. Pero cuando es porque lo copiamos textualmente de la Constitución Sí, copiamos gringa, artículos completos de allá. yo creo que es realmente reprobable que Ahora, estas utilicemos palabras, ofertar y compañía, son palabras que vienen del lenguaje comercial, del lenguaje de las nuevas formas de comercio que han propiciado los medios electrónicos. Y ahí se apertura, en lugar de se abre, se oferta, en lugar de se ofrece, etcétera, ¿no? Y lo se que compra. es, sí, Se compran las ideas. Se promociona en vez de se promueve. Bueno, y lo lo que nos ridículo es hace falta que es pase ese lenguaje de ese contexto, donde tampoco haría falta, a contextos mucho más que deberían conservar alguna seriedad. Sí, a un ámbito que había conservado no solo la seriedad que dice Felipe, sino una solemnidad. Hay que recordar que el lenguaje del foro era bastante solemne, incluso que chocante. En los ocasiones. jueces actuales lo creen un refinamiento el decir Ujú. eso, porque no saben que ese es un lenguaje comercial. Ya ves que se visten así de negro, todos que Sí. les dicen las guajolotas ahora en el lenguaje forense, son conocidos como las guajolotas los jueces, y todas esas palabras suponen ellos que son sinónimos más cultos que los que usábamos los abogados de antes. Y lo que pasa es que, como dices muy acertadamente, está tomado del lenguaje comercial. Sí, pero a mí me parece que no es ocasional. Me parece que es una estrategia. En la hoja de la escuela que vamos a presentar a ustedes, que están viendo, vemos que el niño aprende a hacer cuentas con paquetes del supermercado. Es decir, 5 cajitas de gelatina, 2 cajitas de arroz, empaquetadas con sus marcas en sus anaqueles. Esto no significa más que hay una tendencia subyacente, digamos subliminal, a que seamos todos compradores, a que nos mercantilicemos. ¿Por qué no poner la cuenta de la escuela y el niño aprenda a contar estrellas? ¿Por qué no a contar pajaritos? ¿Por qué no a contar flores? ¿No? A contar caja. Y le llama estas piezas y este producto. Es criminal. Bueno, este tipo de programas, por eso es que no son bien vistos. No, pues no. Pues por no, una razón, porque aclaramos pues muchas sí, cuestiones no, lingüísticas. no Las encuentran. palabras están usadas como una forma de modificar nuestra conducta, nuestro pensamiento. Por ejemplo, ¿cómo sustituimos tolerancia por solidaridad? En lugar, está ahora sustituido y pretenden sustituir y dejar a un lado la solidaridad. En lugar de la solidaridad, la tolerancia. ¿Por qué? Porque la tolerancia es una palabra que nos viene del derecho canónico, que habla
del que lo excomulgaron, al cual le pueden seguir hablando. En cambio, la solidaridad viene más de las doctrinas sociales. A ver, todo lo y que por ustedes eso es me que han lo hacen. enseñado. A ver. Solidario es que yo voy a repartir mi sueldo con alguien o Mm. la sal con alguien. No, de No. sol único Suelo. unido, viene del indoeuropeo sol único Sí, unido, de ahí solidus, soldar, de ahí de ahí solidus, sueldo, de Y ahí viene de soldado sueldo. y de ahí de suelo, suelo también. suelo. Sí. y soldado Ujú. Y también. no es compartir el sueldo. No, Eso es demasiado solidario. no, ¿eh? sería demasiado Eso es solidaridad. demasiado Sí, solidario. no Ya puede más allá. se puede dar el caso, pero no se... En cambio, tolerancia viene de tol, que es cargar, soportar. Entonces, si tú toleras a alguien, es que le estás soportando. Soportamos a César Garizurieta en el Y más programa, allá. lo toleramos. Más allá, Pero tolere. no quiere decir que fue bueno, En, que lo consideras en alguien bueno. tolerancia hay uno superior y uno de Por abajo. supuesto. En cambio, en solidaridad no. No, claro, hay más, un Hay poquito más de igualdad. igualdad. Pero tolerar también Fox. significa quitarse, hacerse a un lado. Quitar, acuérdate de, por ejemplo, Agnus Dei Quitoli Peccata Mundi. Tolis es Sí, el que quita, el que Sí, quita. aunque yo creo que no deberíamos ser tan respetuosos de las etimologías, porque No, claro. el uso va modificándolas. Sí, Y claramente hay una diferencia entre la tolerancia y la solidaridad, ¿no? Ujú. La solidaridad es mucho más Claro. eh, Es activa. activa, claro. Sí. La tolerancia se soporta que Pasiva. alguien Sí. esté ahí a un lado, pero no se comparte con él. Sin embargo, cuando vino el régimen foxista, lo primero que hizo es intentar una iniciativa que a mí me tocó en suerte evitar para que se introdujera como una garantía la tolerancia. Y mi argumento fue que había una garantía superior en el artículo 3º, que era la solidaridad. Claro. Pero hay una ideología dentro de esa palabra Claro. que la estamos utilizando ingenuamente, pretendiendo que no tiene nada que ver, y no, sí tiene que ver. Tiene una ideología muy fuerte, la tolerancia. Uno dice, venía yo en el camión y venía yo tolerando uno que le olía el sobaco, Claro. pero nunca el tolerado Ser es solidario agradable. con él es otra cosa. Es otra cosa. Lo puedes oler solidariamente, ¿no? Al que va en el camión, pero A evidentemente ver, ¿me trae una permiten ideología una atrás. cosa? ¿Cómo no? Soldus es moneda. también, Claro. también es moneda. Por Porque eso solidario es el que comparte la moneda, No. el que comparte el salario. pero Tiene no el dice mismo origen, soldus, pero no es. dice soldus. Ah, soldus. Sí. Ujú. Mm, Busca solidus, sólida, solidum. eso no está. Ahí está, como no. Está adelantito, después de la D viene la E hueca, la G, la I. Y luego la O, con sus dos patitas. Muy bien. Bueno, ahorita lo puedes Felipe, hablar. decías algo. No, ¿Qué es eso? estoy fascinado y con esa diferencia entre ser tolerante y ser Por solidario. ejemplo, No tiene nada que ver una cosa con otra. Es decir, se parecen, pero demasiado en el fondo. Y, por supuesto, que detrás de cualquier palabra hay una ideología. Claro que sí. Claro. Es decir, no... Es la seducción de las palabras. Sí, y por eso vale la pena por ejemplo, pelear porque se usa una palabra en lugar de otra. y expresiones que a veces, precisamente porque ya se enraizaron, ves tú a un líder de extrema izquierda hablar del bien común, cuando que el bien común es una noción totalmente aristotélico-tomista que habla de una sociedad que proporciona al individuo la posibilidad de salvar su alma. Por tanto, el bien común es una noción individualista, Claro. es lo que se opone al bien social. Y ves tú, precisamente por esa doctrina invasión social de la lingüística que Iglesia. tenemos, que gente de extrema izquierda te habla en sus manifestados del bien común. Bueno, cuando juras en la universidad el título de Derecho, hablas del bien común y hablas del bien social junto, cuando son exactamente los enemigos. Es decir, hay expresión, democracia es otra, democracia para Aristóteles era la forma corrupta de la república, y ahora lo utilizan, ahora es un Perdón. bien que nadie se Aquí atrevería está un a poco lo que discutir. les decía, el hecho de que esa mercantilización del lenguaje, casi estamos sacando una tesis, si me perdonan ustedes. ¿De qué manera cuando yo no compro una idea política y no pienso que la reforma o que el pacto, yo digo, el pacto lesiona la democracia? Entonces no compro esa idea del pacto. Y eso puede escucharse en cualquier comentarista. Vamos a blindar el proceso. Un mecanismo bastante especial para decir, voy a convencer
de que no haya corrupción y que todos seamos honrados. Ya Banderilla quedó blindado en contra de la corrupción, coño. Y así. Y después vamos a mover al país. Y luego el niño va a estudiar en la escuela y dice, escribe cuántas piezas hay de cada producto y contesta las preguntas. Hay 4 botecitos de gelatina con su marca. Hay un jugo que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 botellas de jugo empaquetadas y hay un anaquel. No hay Pepsi Cola. No es Pepsi Cola, es jugo. No hay Luego un six-pack. también hay aceite, hay arroz y hay frijol. Obviamente, habida cuenta de que vivimos en un país de alimentación. Pero ¿qué se espera de esos niños? Que Por eso, lo sí, mejor no, que no, se logre es que vayan a ser pero no- empacadores. Pero no critiques, simplemente caja. tenemos que exponerlo de una Una- manera propositiva una idea y que- decir nos está cargando, bueno, en fin, quiero decir, nos pinto. están mercantilizando. Hay varios ¿O no? supermercados que Claro. tienen carritos de supermercado pequeños para que niños. vayan los niños Sí. y viene una banderita que dice Consumidores. consumidor en entrenamiento. Así bien, es decir, le estamos enseñando No, a que eso sea sale cons- como si le pusieras un pero futuro existe. esclavo. Pero hay que ponerle consumista Pero en vez, existe. en vez de consumidor. Pero existe, eso no me lo estoy inventando, existen No, los claro que sí supermercados existe, actuales, sí. Mira, los carritos pequeños con la banderita que así dice, te voy a decir consumidor en cuál fue la entrenamiento. génesis. Dije bien, Sí. de todo esto hace como 50 años. En México todos no, ustedes no, yo me emborrachaba con productos Domecq. Y todos éramos alcohólicos con cosas de Domecq y coñac Domecq, no sé qué más se llamaba. Ron Potosí, Potrero. Batey, Mira qué bien sabes, Potrero, papito. el Berreteaga. No, pero con Domecq. Entonces, el señor Ariza, a quien recuerdo con afecto, era un caballero, pero eso no quiere decir. Él vendía alcohol y se intentó hacer papilla para niños de marca Domecq. Mis amigos psicoanalistas y yo dijimos en un programa, claro, no bien visto, que era hacer borrachos desde la cuna a los niños, porque inconscientemente iban a quedarse marcados con Domecq. Y como se trata de mamar, el niño mamaba como el que emborracha se mama, entonces el niño se le iba a quedar el criterio de mamar y ya tenía en su mente infantil la figura que él no comprendía de Domecq, como este niño de 4 Ya años. nos explicará el doctor Lamoglia enseguida ese asunto. Muy bien. Volvemos en un minuto. Resulta que hoy, y eso es algo que quería tratar mucho con todo nuestro querido, con nuestros comensales, ¿o no? Sí, Aunque los que no compartimos la es mesa. mensa. No, nomás compartimos la mesa, mensa. la mensa. la mesa. Entonces, con nuestros comensales quería comentar algo, decir, por ejemplo, hoy se escucha de vez en cuando, yo no compro esa idea. Ah, chinga. ¿Por qué me cayó raro el hecho de comprar una idea? Pues ¿O porque no me te cayó la raro? pues, ¿Será porque yo soy así o qué? también lo puso de moda Fox. ¿Eh? También lo puso de Vender moda. una idea, comprarla es aceptar una idea que evidentemente no tiene los méritos para ser aceptada. Hay una cosa muy interesante, los nuevos juicios orales, que ahora están muy de moda, ya le cambiaron el lenguaje jurídico y ahora las pruebas no se ofrecen,
se ofertan. Ah, Yo me imagino que las pruebas han de salir más baratas en este nuevo procedimiento o algo así, pero es curiosísimo, por ejemplo, el lenguaje que están utilizando, pseudo rebuscado, así, pseudo intelectual. Por ejemplo, dicen, a ver, en lugar de pedirte que te identifiques, te dicen individualícese, porque quién sabe quién se le ocurrió poner en los códigos de juicios orales eso de individualizarse. Cuando a mí me lo pidieron, lo que hice fue hacerme un lado para que me individualizara yo, porque estaba en la bola, pues me imaginé que eso era lo que quería el juez hacer, y así hay un montón de palabras muy chistosas que nos han pasado en el lenguaje jurídico. Por ejemplo, nuestra Suprema Corte de Justicia está en inglés, debería llamarse en español Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque va primero el sustantivo y después aunque en castellano caben las dos posibilidades, pero digamos que es un poco más llano sería un y más hipérbaton, usado entre nosotros claro, el adjetivo después. como una figura de elegancia. Pero cuando es porque lo copiamos textualmente de la Constitución Sí, gringa, copiamos yo artículos creo que completos de allá. es realmente reprobable que Ahora, estas utilicemos palabras, ofertar y compañía, son palabras que vienen del lenguaje comercial, Exacto. del lenguaje de las nuevas formas de comercio que han propiciado los medios electrónicos. Y ahí se apertura, en lugar de se abre, se oferta, en lugar de se ofrece, etcétera, ¿no? Y lo Se que compra. es, sí, Se se compran compra las ideas. Se promociona en vez de se promueve. Bueno, y lo que nos ridículo es hace falta que es- pase ese lenguaje de ese contexto, donde tampoco haría falta, a contextos mucho más que deberían conservar alguna seriedad. Sí, a un ámbito que había conservado no solo la seriedad que dice Felipe, sino una solemnidad. Hay que recordar que el lenguaje del foro era bastante solemne, incluso Es que chocante. los jueces actuales lo creen un refinamiento el decir Ujú. eso, porque no saben que ese es un lenguaje comercial. Ya ves que se visten así de negro, todos que Sí. les dicen las guajolotas ahora en el lenguaje forense, son conocidos como las guajolotas los jueces, y todas esas palabras suponen ellos que son sinónimos más cultos que los que usábamos los abogados de antes. Y lo que pasa es que, como dices muy acertadamente, eso está tomado del lenguaje comercial. sí, pero a mí me parece que no es ocasional. Me parece que es una estrategia. En la hoja de la escuela que vamos a presentar a ustedes, que están viendo, vemos que el niño aprende a hacer cuentas con paquetes del supermercado. Es decir, 5 cajitas de gelatina, 2 cajitas de arroz, empaquetadas con sus marcas en sus anaqueles. 4 Esto gancitos. no significa más que hay una tendencia subyacente, digamos subliminal, a que seamos todos compradores, a que nos mercantilicemos. ¿Por qué no poner la cuenta de la escuela y el niño aprenda a contar estrellas? ¿Por qué no a contar pajaritos? ¿Por qué no a contar flores? ¿No? A contar caja. Y le llama estas piezas y este producto. Es criminal. Bueno, este tipo de programas, por eso es que no son bien vistos. No, pues no. Pues Por no una les- razón, porque aclaramos Pues muchas sí, cuestiones no, lingüísticas. no Las encuentran. palabras están usadas como una forma de Aviesa. modificar nuestra Dije conducta, aviesa. nuestro pensamiento. Por ejemplo, ¿cómo sustituimos tolerancia por solidaridad? En lugar, está ahora sustituido, pretenden sustituir y dejar a un lado la solidaridad. En lugar de la solidaridad, la tolerancia. ¿Por qué? Porque la tolerancia es una palabra que nos viene del derecho canónico, que habla del que lo excomulgaron, al cual le pueden seguir hablando. En cambio, la solidaridad viene más de las doctrinas sociales. A ver, todo lo y que por ustedes eso es me que han lo hacen. enseñado. A ver. Solidario es que yo voy a repartir mi sueldo con alguien o la sal con alguien. No, de No. sol único Suelo. unido, viene del indoeuropeo sol Sí, único Sí, unido, de ahí solidus, soldar, de ahí de ahí solidus, sueldo, de Y ahí viene soldado y de ahí de suelo también. Suelo. Sí. y soldado Ujú. también. Y no es compartir el sueldo. No, Eso es demasiado solidario. no, ¿eh? sería demasiado Eso es solidaridad. demasiado Un solidario. Ya puente más allá. se puede dar el caso, pero no se... En cambio, tolerancia viene de tol, que es cargar, soportar.
Entonces, si tú toleras a alguien, es que le estás soportando. Soportamos a César Garizurieta en el Y más programa, allá. lo toleramos. Más allá, Pero no quiere decir que fue bueno, que En, lo toleran- consideras en alguien bueno. tolerancia hay uno superior y uno de abajo. Por supuesto. En cambio, en solidaridad no. No, claro, hay más, un Hay poquito más de igualdad. igualdad. Pero tolerar también Fox. significa quitarse, hacerse a un lado. Quitar, acuérdate de, por ejemplo, Agnus Dei Quitoli Peccata Mundi. Tolis es Sí, el que quita. El que Sí, quita. aunque yo creo que no deberíamos ser tan respetuosos de las etimologías, porque No, claro. el uso va modificándolas. Sí, Y claramente hay una diferencia entre la tolerancia y la solidaridad, ¿no? Ujú. La solidaridad es mucho más Es activa. activa, claro. Sí. La tolerancia se soporta que Pasiva. alguien Sí. esté ahí a un lado, pero no se comparte con él. Sin embargo, cuando vino el régimen foxista, lo primero que hizo es intentar una iniciativa que a mí me tocó en suerte evitar para que se introdujera como una garantía a la tolerancia. Y mi argumento fue que había una garantía superior en el artículo 3º, que era la solidaridad. Claro. Pero hay una ideología dentro de esa palabra Claro. que la estamos utilizando ingenuamente, pretendiendo que no tiene nada que ver, y no, sí tiene que ver. Tiene una ideología muy fuerte la tolerancia. Uno dice, venía yo en el camión y venía yo tolerando uno que le olía el sobaco, Claro. pero nunca el tolerado Ser es solidario agradable. con él es otra cosa. Es otra cosa. Lo puedes oler solidariamente, ¿no? Al que va en el camión, pero evidentemente A ver, ¿me trae una permiten ideología una atrás. cosa? ¿Cómo no? Soldus es moneda. también, Claro. también es moneda. Por Porque eso solidario es el que comparte la moneda, No, el que comparte el salario. pero tiene no el dice mismo origen, solidus, pero no es. dice soldus. Ah, soldus. Sí. Ujú. Mm, Busca solidus, solida, solidum. eso no está. Ahí está, como no. Está adelantito, después de la D viene la E, la F, la G, la I. Y luego la O, con sus dos patitas. Ya bien. Bueno, ahorita lo puedes Felipe, hablar. decías algo. No, ¿Qué es eso? estoy fascinado con, y con esa diferencia entre ser tolerante y ser Por solidario. ejemplo, No tiene nada que ver una cosa con otra. Es decir, se parecen, pero demasiado en el fondo. Y, por supuesto, que detrás de cualquier palabra hay una ideología. Claro que sí. Claro. Es decir, no... Es la seducción de las palabras. Sí, y por eso vale la pena por ejemplo, pelear porque se usa una palabra en lugar de otra. y expresiones que a veces, precisamente porque ya se enraizaron, ves tú a un líder de extrema izquierda hablar del bien común, cuando que el bien común es una noción totalmente aristotélico-tomista que habla de una sociedad que proporciona al individuo la posibilidad de salvar su alma. Por tanto, el bien común es una noción individualista, Claro. es lo que se opone al bien social. Y ves tú, precisamente por esa doctrina invasión social de la lingüística que Iglesia. tenemos, que gente de extrema izquierda te habla en sus manifestados del bien común. Bueno, cuando juras en la universidad el título de Derecho, hablas del bien común y hablas del bien social junto, cuando son exactamente los enemigos. Es decir, hay expresión, democracia es otra, democracia para Aristóteles era la forma corrupta de la república, y ahora lo utilizan, ahora es un Perdón. bien que nadie se Aquí está atrevería un a poco lo que discutir. les decía, el hecho de que esa mercantilización del lenguaje, casi estamos sacando una tesis, si me perdonan ustedes. ¿De qué manera cuando yo no compro una idea política y no pienso que la reforma o que el pacto, yo digo, el pacto lesiona la democracia? Entonces no compro esa idea del pacto. Y eso puede escucharse en cualquier comentarista. Vamos a blindar el proceso. Un mecanismo bastante especial para decir, voy a convencer de que no haya corrupción y que todos seamos honrados. Ya Banderilla quedó blindado en contra de la corrupción, coño. Y así. Y después vamos a mover al país. Y luego el niño va a estudiar en la escuela y dice, escribe cuántas piezas hay de cada producto y contesta las preguntas. Hay 4 botecitos de gelatina con su marca. Hay un jugo que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 botellas de jugo empaquetadas y hay un anaquel. No hay Pepsi Cola. No es Pepsi Cola, es jugo.
No hay un Luego six-pack. también hay aceite, hay arroz y hay frijol. Obviamente, habida cuenta de que vivimos en un país de luego. alimentación. Pero ¿qué se espera de esos niños? Que Por eso, lo sí, mejor no, que lo- se logre es que vayan a ser pero no- empacadores. Pero no critiques, simplemente caja. tenemos que exponerlo de una Una- manera propositiva una idea y que- decir nos está cargando, bueno, en fin, quiero decir, nos pinto. están mercantilizando. Hay varios ¿O no? supermercados que tienen carritos de supermercado pequeños para que vayan niños. los niños Sí. y viene una banderita que dice Consumidores. consumidor en entrenamiento. Así viene, es decir, le estamos enseñando No, no, a no, que eso sea es algo cons- como si le pusieras Pero- un pero futuro existe. esclavo. Pero hay que ponerle consumista Pero en vez existe. en vez de consumidor. Pero existe, eso no me lo estoy inventando, existe en No, los claro que sí supermercados existe, actuales, sí. los Mira, carritos pequeños con la banderita que así dice, te voy a decir consumidor en cuál fue la entrenamiento. génesis. Dije bien, Sí. de todo esto hace como 50 años. En México todos no, ustedes no, yo me emborrachaba con productos Domecq y todos éramos alcohólicos con cosas de Domecq y coñac Domecq, no sé qué más se llamaba. Ron Potosí, Igual, Batey, Mira qué bien sabes, Potrero, papito. el Berreteaga. No, pero con Domecq. Entonces, el señor Ariza, quien recuerdo con afecto, era un caballero, pero eso no quiere decir. Él vendía alcohol y se intentó hacer papilla para niños de marca Domecq. Mis amigos psicoanalistas y yo dijimos en un programa, claro, no bien visto, que era hacer borrachos desde la cuna a los niños, porque inconscientemente iban a quedarse marcados con Domecq. Y como se trata de mamar, el niño mamaba como el que emborracha se mama, entonces el niño se le iba a quedar el criterio de mamar y ya tenía en su mente infantil la figura que él no comprendía de Domecq, como este niño de 4 Ya años. nos explicará el doctor Lamoglia enseguida ese asunto. Muy bien. Volvamos en un minuto. Dos o tres cosas, aprovechando la presencia del doctor Lamoglia, pero extensivo para todos. Hace como 6 meses tuviste la gentileza de acompañarnos aquí y con gran propiedad y contundencia, es decir, muy puntualmente dijiste que tú no pensabas o que no tenías el criterio de la legalización, el permiso o distribución o control de las drogas para que quienes tengan ese problema lo fumen o se lo inyecten libremente. Algo así tengo idea. Luego encontré un programa de Francia de 1990 o algo así, donde un destacado psicoanalista, voy a ver si te lo encuentro, que posiblemente sí, porque acaba de pasar, pensaba exactamente como tú y decía todos los peligros, no solo de legalizarlas, sino de exponer las proezas, entre comillas, de los traficantes o de los hombres de delito en la televisión. Y él, como tenía cierto poder en Francia, hablaba de que en Francia a todos los delincuentes de esta naturaleza no los exhibían en los noticieros. Eso fue concreto. Tú tienes tu drogas y su legalización. Sí, este es un libro de... Y permíteme, además abogado te muy invité respetable, porque sí. hace unos 15 días, en la Alameda, un grupo de personas que tienen como adicción la marihuana, y la televisión dio fe y testimonio de ellos, pregonaban
el uso generalizado, para quien quiera, de las drogas. ¿Qué piensas al respecto? Adelante, doctor. Bueno, primero, este evento en sí pensaría que cuáles son los intereses de la televisión comercial en difundir de esa manera tan extrema esto. Están en la venta, están en la producción, piensan sacar provecho, no lo sé, no me atrevo yo a cuestionar este sentido, pero voy a hacer algo comparativo con la impresión que una buena parte del público tiene, por ejemplo, de las marchas homosexuales. Si algo ha detenido lo que pudiese prosperar el movimiento a favor de los homosexuales, las lesbianas, el intersexo, etcétera, ha sido estas marchas porque verdaderamente los personajes que protagonizan tales eventos hacen un ridículo exhibiéndose en algo que no es exactamente la homosexualidad y en algo que no es exactamente el transexualismo o el lesbianismo. La misma impresión puede quedar en el público cuando los medios tratan de difundir una marcha de esta naturaleza. Eso es la visión acerca de difundir este tipo de eventos, sobre todo en la televisión cobarde y comercial. Pero, en cuanto a la legalización o no de la marihuana, lo primero que tenemos que ver, este es un libro de muy respetable, repito, de don Eduardo López Betancourt, un doctor en Derecho que yo estimo bastante, y que presentamos en una primera instancia hace muchos años en la Cámara de Diputados, invitados por Javier Hidalgo, y donde señalábamos una opción o una posibilidad de disminuir algunas situaciones criminógenas alrededor del uso de sustancias. Lo criminógeno es lo que genera crimen alrededor de un evento. Pues, el uso de la marihuana, cuando se penaliza o se criminaliza y el Estado empieza a hacerse propietario del transporte, dice quién lo transporta, dice quién es el capo del sexenio, quiénes son los elementos del Estado que van a participar con la delincuencia, qué policías van a estar encasillados en esto, etcétera. Va creando una serie de factores criminógenos como los que acabamos de pasar en el nefasto régimen de Calderón. Y nosotros habíamos dicho nada más que se tenía que reglamentar el uso porque la penalización para los usuarios que son considerados por nosotros enfermos nos parecía inadecuada y que cabía la posibilidad de que reglamentando el uso de algunas sustancias se abatiera el costo que tenía y que invitaba al crimen a quienes los distribuían o colaboraran en esto. Esa fue la idea en un principio. Obviamente, el país consumidor de sustancias más importante en el mundo son los Estados Unidos de Norteamérica y obviamente ellos tienen que tener un canal abierto que aprovisione a los 50 millones de adictos que existen en los Estados Unidos de Norteamérica y que esto sea en beneficio además del Estado norteamericano. ¿Por qué? Pues porque la deuda interna de los Estados Unidos es tan grande que supera las deudas internas de muchos países latinoamericanos y obviamente esto se ha estado cubriendo desde la época de Bush, probablemente con el lavado de dinero del narcotráfico. Entonces, los intereses económicos de los gobiernos de los estados americanos, por ejemplo, y no tarda en pasar quizá en una parte de España, tiene muchísimo que ver precisamente con un mercado que se puede reglamentar, pero que es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque evidentemente nadie en sus cabales puede afirmar que las sustancias de uso y abuso no causen daño. La marihuana, y esto lo presentamos nosotros el 4 de diciembre de 1971 al presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, en el despacho presidencial, entonces en el Palacio Nacional todavía recibió el presidente. Y afortunadamente, en ese mismo día se va a publicar un estudio del doctor Campbell y sus colaboradores en Inglaterra, que señalaban lo mismo que nosotros, las atrofias córtico-subcorticales por uso crónico de marihuana en jóvenes. Después de 38 años de estudio,
Se publicó hace unas semanas en el diario La Jornada los resultados de un estudio que duró 38 años y que en el seguimiento de usuarios crónicos de marihuana que iniciaron fumando muy jóvenes, se demuestra precisamente este daño que habíamos señalado hace ya 42 años. ¿Qué quiero decir con esto sintetizando? La marihuana causa daño, porque no es posible que desde 1931 cuando menos, que se ha pugnado por controlar el uso de sustancias en algunos países, empezando por los Estados Unidos, porque los primeros trabajos fueron allá, hasta una ley, la Guardia, que fue en 1944, que prohibía el uso de las marihuanas. No es posible que generaciones enteras de médicos, de investigadores, la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas, etcétera, hayan determinado que era una sustancia peligrosa, para que repentinamente algo pasó con la producción de marihuanas, le cambiaron quizá la genética y ahora hay marihuana transgénica y ahora ya no hace daño. Eso no es cierto. Entonces, la marihuana sí hace daño. Nos tenemos que preguntar lo peligroso que resulta hablar a favor de, porque si algunos creen que las marihuanas tienen un uso médico, por ejemplo, para atenuar las náuseas que produce el uso de una quimioterapia en pacientes con un cáncer terminal, o para disminuir el dolor reumático en una infusión, como lo usaban nuestras abuelas o tías abuelas, o quien haya sido, o lo sigan usando, o quien haga pastelitos con marihuana o como sea, le están dando una versión como muy light, como muy suave, y diciendo que no pasa nada. ¿Cuáles son los argumentos? Los argumentos son bastante banales. Yo conozco, dicen algunos, y hasta investigadores, a usuarios de marihuana que tienen 20 o 30 años usándolas y son funcionales. Sí, pero no pueden decirme a mí que si el bolero que tiene 30 años usando marihuana y es muy buen bolero y presume que quema mota todo el santo día, en lugar de ser bolero, en los 30 años que fumó, a lo mejor hubiera podido llegar a ser diputado, que es una equivalencia relativa. Tuvimos un presidente que fue bolero, ¿verdad? No, porque hubiera constituido un subir demasiado, ¿no? Sí, sí, es posible O que al sí. revés. Aunque desafortunadamente era mi tocayo. Pero bueno, entonces, lo que es sumamente interesante es ver cómo esa visión mercantilista de la marihuana, que pasa de lo prohibido a lo aprobado, está siendo asumida en muchas partes, sobre todo en Estados Unidos, como con un valor democrático. La gente tiene derecho a hacer lo que quiera. Está bien. Entonces vamos a plantear una cosa. Desde el punto de vista médico, psiquiátrico, por las investigaciones y las consecuencias clínicas, neurológicas y conductuales de un usuario crónico de marihuana, los médicos podemos afirmar que la marihuana sí hace daño. Sin embargo, también sabemos que el tabaco hace daño y no lo prohíben, que el alcohol puede hacer daño si se consume en exceso o si hay personas vulnerables o susceptibles al efecto del alcohol, etc. Lo mismo que decimos del azúcar o las harinas. Hay personas que tienen la predisposición genética a la diabetes y el azúcar, que puede ser un energético formidable para cualquier ser humano no diabético, y puede ser que cause sobrepeso o cause caries en los niños que no se lavan los dientes, lo que sea, pero que no mata. Pero en un enfermo diabético, el azúcar o los azúcares y los carbohidratos pueden llegar a enfermar tan gravemente que maten. Bueno, así pasa con muchas personas muy vulnerables al efecto de alguna sustancia, que puede ser un piquete de abeja, que puede ser comer huevo, que puede ser comer cacahuates, que puede ser usar una sustancia definitivamente y en apariencia inocua como es una aspirina, ¿verdad? Entonces, esa población vulnerable va a estar en un severo estado de peligro o en mayor peligro porque ni siquiera va a tener el cuidado de evitar lo prohibido. Dicen que tiene tantos beneficios, entonces yo lo voy a poder usar sin saber previamente si voy o no a poder ser vulnerable, voy a ser o no una persona que va a obtener beneficios o daños de esto. Entonces, lo que tenemos que plantear para mí es, la marihuana sí hace daño, puede producir esto y esto y esto en estas condiciones, y pues como desafortunadamente se ve con
como un aspecto de derecho humano o de democracia o como le quieran poner, pues bajo su responsabilidad, el que lo quiera usar, que lo use. Ahora, el papel del Estado es difundir lo que sí pasa y ponerlo como opción. Los especialistas y los médicos durante 50, 60, 70 años señalaron que esto pasaba. Hay algunos que dicen ahora que no. El que quiera darse en la madre, que se dé. Está en su justo derecho. Y para el que se por den su la gusto madre, muere, hasta la muerte le sabe. Entonces, bueno, esa sería la opción, pero esa es la parte que no se dice. Esa es la parte que se está omitiendo. Porque para tener un producto en venta, pues hasta las vacinicas me imagino que tiene que tener como una promoción que tiene que ver con lo que La es utilidad, el mercado, ¿no? Hay dos aspectos de lo que dijiste que a lo mejor son colaterales, pero que me voy a permitir plantear aquí. Uno, que las marchas homosexuales han lesionado el verdadero concepto de una característica humana. Así es. Eso lo hemos dicho también en nuestro programa y con cierta reticencia porque parecería ser que decirlo así, como tú lo dices también, es atentar un poco contra el derecho y la voluntad de cada quien de ser como quiera, pero no es exactamente eso, sino el hecho de decir, oye, sí tenemos el derecho a ser como quiera. Ahora, no tenemos el derecho de convocar en una estación de Jalapa a que fulanito acaba de llegar y entonces aquí está su teléfono, él va a estar en tal lugar cerca del hotel tal y cualquier persona que quiera comunicarse con él, bienvenido Carlos o bienvenido Manuel, y allá se ven. Entonces, es decir, el hecho de hacer parejas en la radiodifusión, como se puede escuchar en la radio de nuestras regiones, una. Luego, la otra, el hecho de que el panorama, ya aquí yo no sé si vaya yo a ser discriminador o lo que sea, pero que me perdonen. Yo estuve viendo muy bien las 6 o 7 veces que me tocó en los noticieros, porque cubren todo el día. Sí, por supuesto. Y entonces, de la marcha que había de personas adictas a la marihuana, y su actitud, su panorama y todo, era por lo menos sospechosa. Todos tienen la característica de tener un atuendo muy especial. Su persona, su pelo, su actitud, generalmente era agresiva. No era una persona apacible y normal que diera su punto de vista. Todos parecería ser que querían hacer proselitismo y todos en pie de reclamar, como que había una exaltación para ser amigos y que haya más cuates como yo y no para defender un derecho con nobleza y dignidad. Sí puede ser el hecho de que haya una actitud de conducta especial. Definitivamente es una sustancia que actúa sobre el metabolismo cerebral, cambia la conducta. Querámoslo o no, una copa de vino, que puede ser muy saludable para los que no tienen problemas con su manera de beber, pero que a algunos nos hace daño una sola copa. Bueno, puede tener euforia, se puede desinhibir, le puede dar sueño, puede volverse hasta simpático, o qué sé yo. Hay un efecto. El hecho de que se diga que el vino es bueno o es malo, puede ser cuando quieran y como quieran, pero que causa un efecto en la conducta, eso sí. Pero ¿por qué, por ejemplo, con la marihuana? Permítame, Asesino permítame tiene que ver con marihuana, tiene que ver con hashish. Para entender la pregunta, ¿qué? Que, por ejemplo, ¿por qué en la marihuana sí hay una característica de agresión especial? Porque asesino quiere decir el que consume hashish, que es una variante de la marihuana. ¿Por qué hay una aparente violencia superior en la marihuana que no? Ni siquiera es una variante de la marihuana. La Es marihuana es una pasta que sacan de ahí. la masculina, la femenina y hermafrodita. Y de la planta femenina, las inflorescencias, las florecitas. Y la goma, una gomita que es una resina, y mezclada con hojas, se hace una pasta y eso es así. Volvemos en un minuto, por favor.
Hashish significa... Es un sí. derivado de la marihuana que se hace pasta con una resina y partes de la planta. Como pepitoria, dice. Y de ahí venía asesino, porque Hashish, el señor de la montaña les daba su marihuana para que no tuvieran problemas con su conciencia. Elimina inhibiciones, es una de las cosas que se ve. La la función conducta. más importante de las funciones cognitivas y que está en la parte más nueva del ser, es el juicio autocrítico. Eso es, y debe de tener alguna consecuencia porque recordemos que en México se hace la siembra ya masiva de la marihuana por las exigencias del ejército norteamericano que la requerían para ser utilizadas en Vietnam, para que sus soldados no tuvieran problemas de conciencia. desinhibieran. La matanza de My Lai, obviamente hecha por jovencitos de alrededor de 18 a 21 años, pues fue porque estaban intoxicados con marihuana. Y matar civiles así, y no estoy hablando de Atenco. Entonces pareciera que fuera más efectiva para despertar la agresividad de la marihuana que el alcohol o el cigarro o alguna otra cosa así. Y además es más cómoda y no huele. Ahora, desde antes de Vietnam, desde Corea. Sí. No, pues desde los Estas últimas Sí, semanas. pero en el caso de los Estados Unidos. Correcto. A ver, señores, estas últimas semanas nos plantearon para que se dilucidara en nuestro programa algunas palabras que van a servir a nuestros amigos que hipotéticamente nos vean en Estados Unidos, a donde llegamos por el canal que DirecTV se llama, ¿no? México TV. México TV se llama. Bueno, muy bien. Adenda ya la vimos al principio del programa y ojalá lo haya captado y sea que estuvo de moda recientemente. Pero hay otras palabras que tienen que ver con el momento actual político de México. Pacto. Tú decías que pacto, yo decía que era una asociación para el delito, ¿no? Pero pacto, ¿tú lo ves como qué? No, Es un contrato. es un contrato, es un acuerdo de voluntades, digamos, que genera derechos y deberes. Y en el fondo tiene que ver con paz. Es decir, PAZ. paz, sí, PAZ, paz es firmar un pacto, pero al mismo tiempo es establecer la paz entre dos bandos. Por lo menos. Recuerdo el pacto de Locarno que acabó con la guerra entre Austria e Italia en la Primera Guerra Mundial. Sí. No olviden que la C de pacto, paz, es paz, pachis, ¿verdad? Pax, pachis. Sí. Pax, pachis, pax con X, Con luego X, sí. pachis, PAC y luego pactum, ¿verdad? Sí. Y en Derecho Internacional recordaba Gary Zurieta que hay un principio que establece pacta sunt servanda. Por ejemplo, pensemos en el TLC. Establecimos un pacto y lo tenemos que cumplir, eso quiere decir, los pactos deben cumplirse. Pero hay un complemento que dice rebus sic stantibus, mientras se mantengan las condiciones que le dieron origen. Pero sucede que ya nos dimos cuenta de que el desequilibrio económico es tal que quién sabe si sea todavía servido o debe ser servido. Que la cosa va para mucho más hacia allá. Actualmente nosotros, el sistema jurídico que estamos, sobre todo con la Corporación de Derechos Humanos, hace que los tratados internacionales están por encima de nuestras leyes, de modo que se ha perdido totalmente la soberanía, es decir, la tendencia. En 1998 un ministro de la Corte dijo que las leyes estaban por debajo de los tratados internacionales. Va a decir Cedillo que eres proteccionista, ¿eh? Y ahí vino el declive. De modo que la tendencia general es al contrario, darle más poder a los tratados internacionales porque ese derecho nos viene desde el extranjero,
De esa manera el pueblo de México será gobernado por los extranjeros. Basta con que el presidente lo apruebe y a la carrera el Senado lo asuma el presidente y a la carrera lo apruebe el Senado. La Cámara de Diputados ya no va a intervenir. Es que no hay que olvidar que los pactos se hacen con el demonio. Sí, Claro. sí. Esa es Pacto con el diablo. sí, pacto con, esa es la otra oportunidad de hacer un pacto. Lo que tú decías un poco de ese pacto obedece a todo lo que hemos dicho, la mercantilización del lenguaje jurídico, la mercantilización de que te compro una idea para mover al país, para blindar a banderilla de la corrupción y que todo quede normal. Ofertar, ¿cómo dijiste que era? Ahora dicen en los juicios orales que en lugar de Ofertan las ofrecer pruebas. las pruebas, las Ofertar ofertan, las o sea, pruebas, las ponen en más barata. delicado. Pero eso tiene que ver lingüísticamente con una aplicación relativa del significado de de los ofrecer. términos. Lo de aplicar las palabras en cierto sentido con una aplicación relativa y convenenciera. Porque, por ejemplo, nadie podría oponerse a que la globalización fuera conveniente, pero han globalizado beneficios para unos y perjuicios para otros. Entonces no hay tal globalización. Hay una globalización porque efectivamente tenemos la posibilidad de entrar en contacto con los demás, pero no necesariamente de beneficiarnos. Esto tiene que ver con algo fundamental. Hasta el siglo pasado, la humanidad descubrió que el derecho debería de ser inicuo, es decir, el derecho no puede tratar a todos iguales porque los seres humanos son desiguales. El derecho debe entender que hay una parte débil para proteger a la parte débil. El derecho global, al tratar a todos por iguales, entonces se convierte en un derecho equitativo, pero injusto. Sí, por ejemplo, yo te pongo el ejemplo. A un grupo de habitantes del barrio Ocotita, de Banderilla, son pobres y reclaman que les perdonen los impuestos o la luz. Pero una fábrica del señor Slim también reclama que le quiten la luz, que le quiten los impuestos o que no le cobren la luz. Un juez, que también es de Banderilla, obvio, dice, tengo que aplicar el derecho iguales, y le quita los millones a uno y quizá le quite los 200 pesos a los otros. Bueno, ahí te va. Un derecho humano es comparecer ante los tribunales con los mismos derechos que mi contraparte. Esto va a terminar en México con el derecho procesal laboral, porque en el derecho procesal laboral un patrón tiene menos derechos procesales que el trabajador. Tenía. Ya es con pretexto. Y ahora ya, Sí. ¿por qué? Gracias a los derechos humanos, entonces se van a agarrar igual. Hay otra palabra que también podemos ver si la clarifican ustedes, si son tan amables, y que servirá mucho para nuestros amigos de Estados Unidos. Tenemos la idea, pero no sabemos exactamente por qué. ¿Qué es el sufragio? Ahora voto. Un voto. Sí. Un voto es un sufragio. Originalmente era la operación de utilizar unos tepalcates que se quebraban porque en Roma, en una ¿Dónde vos hiciste? pues debajo de una mesa o debajo de una mesa. del lugar decir que no se sepa. Donde fuera. sí, podría ser una mesa, podría ser otro taburete, no necesariamente una mesa. Entonces, eso es subfrango, franger. Sí, en cierto, sí, porque hasta la fecha el sufragio lo tienes que hacer en privado. Es muy importante. Tienes que votar sin que lo sepan. Eso es no sin que lo sepan, sin que sepan cómo votaste. Por eso, sin que sepan cómo fue el mecanismo de votar. Y lo curioso es... Oye, ¿era una ostra o un tepalcate? Era una ostra en el sentido griego porque eran residuos de piezas de alfarería, sí, eran pedazos de tepalcates, diríamos aquí en México. Claro, ostracismo de... El ostracismo en Precisamente ahí usted ve, por ejemplo, que quieren que se mande al ostracismo a una secretaria o que a alguien lo destituyeron de eso. ¿Por qué lo mandaron no lo mandaron a donde usted y yo estamos pensando?
¿Por qué lo mandaron a los Porque tres los islas? alfareros tenían lugares donde desechaban sus residuos que no eran útiles y allá quedaba la pedacera y decían, para que no se pierda esa pedacera nada más ahí, vamos a utilizarla para que ahí puedan votar las personas en Grecia. Entonces, cuando alguien tenía una conducta que no era conveniente para cierto grupo, convocaban y decían, ahora a este Está individuo la lo... anécdota de Temístocles, Sí. que alguien le pregunta cómo se escribe Temístocles para mandarlo fuera del destierro, y el propio Temístocles le Anota ayuda su nombre. y se lo da para que sufraje Y para hay salir. una cosa curiosa en la votación de la elección del Papa, tienen que escribir el nombre del que cada quien pretende que sea el nuevo Papa con mala letra. Y se repite precisamente porque hacen trampas. Es decir, en los cónclaves se tienen que repetir las votaciones porque después se cuentan los votos para ver si coinciden con el número y resulta que casi siempre hay más votos que los cardenales que están presentes y entonces tienen que repetir la votación. Eso es cierto. Pero por ahí eso entra Luna Ramos y da su declaración. Sí, muy bien. Algo muy interesante, pero mucho, muy importante para nuestros problemas actuales, es tener un concepto claro de lo que es un monólogo y de lo que es un diálogo y qué se requiere para que haya un diálogo. Yo voy a decir por qué, para que más o menos sepan por dónde más caliguana. Está el comandante Espartaco, así como que se llamaba Espartaco, como que oí, como que imaginé, o como que así se llamaba. Santoni. Y con su uniforme así, su caparazón aquí, su casco, su garrote, metralleta, lo que sea. Víctor Mature. Y Superville, no, Minervo, como se llame, el del sindicato. Minervino. Platicando Graco, con él. Graco, ¿no? Pues el sindicato. Graco es el de aquí. No, pero Graco era más bueno, o menos socialista. Entonces, platican los dos, conversan. La conversación es todo un poema de incomunicación. Uno le dice, yo soy muy buen papá, pero pórtate bien porque te rompo a la madre. Pero dice, mira, yo no quiero haz lo que yo te digo, te voy a dar 10 minutos. El otro, con vaguedad, le habla de una ideología impensable, inconocible, y unos derechos que no entendemos, y que obviamente Espartaco tampoco entiende. La conclusión es, ¿sabe usted cuándo van a entenderse? Nunca. Pero México está sufriendo, pretendo, una crisis de diálogo. Ahora digan lo que ustedes saben. No, pues habría un poquito lo de, acuérdate que el que narra esa imposibilidad de comunicarse del ser humano es La rebelión de las masas, esos dos escritores tan famosos, Ortega y Ortega Gasset, y Gasset. que siempre escribían los dos, y tiempo de Fox. ya ves que los dos siempre escribían juntos. Se ponían de acuerdo. Y Eso sí dialogaban, se ponían de acuerdo, ya escribían lo ahí mismo. dice, O la que- comedia de las equivocaciones de ahí los di- clásicos. sí, pero ahí dice precisamente que hay una imposibilidad humana de lograr una verdadera comunicación a través de la palabra, que si uno pone una media esfera entre dos interlocutores, de un lado dirá que es cóncava y del otro lado dirá que es convexa y están viendo el mismo objeto y termina diciendo, más valdría que se quedaran viendo al uno al otro y trataran de adivinar qué están pensando y sería más efectiva la Si comunicación. uno lleva al extremo las teorías que individualizan lo que cada quien entiende cuando él o alguna otra persona habla, llegaríamos a aceptar que cada quien es poseedor de un idiolecto, ¿Qué significa? un lenguaje Pues, absolutamente muy propio. propio, un lenguaje absolutamente propio que no puede entender nadie más que él. Entonces, yo creo que siempre hacemos esfuerzos por darnos a entender y hacemos esfuerzos por entender a los demás. Y esos esfuerzos si tienen la voluntad suficiente, pueden llegar a un entendimiento, aunque se parta de una comprensión diferente de las palabras. Una logomaquia. Pero, sí. Un ideólogo marxista húngaro, Lukács, habla mucho de cómo la ideología altera la forma de pensar a las personas. Por eso no hay manera que se entienda
La ideología los términos cambia la significan ideología. cosas distintas. La propia conexión neuronal de alguien de izquierda es distinta de la de alguien de derecha. No hay comunicación posible cuando hay unas ideologías bien fundamentadas, bien Eso establecidas. que tú estás diciendo, pero como leyó ahí a todo el mundo, entonces eso que tú estás diciendo, digo, oye, a mí me parece que el hecho de que haya un pacto y que haya paz entre diferentes ideologías, desde pasando por Cuadri, el Niño Verde, Dante Delgado, las múltiples bifurcaciones que tiene la izquierda en la actualidad, la derecha de doña Josefina Vázquez Mota, la derecha de Madero, los múltiples intereses que puede haber en el Partido Revolucionario Institucional, me resulta difícil, no políticamente, geográfica, gramaticalmente, de que pueda llamársele pacto. Tenían que renunciar a todo. Se llama perspectivismo, le decía Ortega. Puta, no, pero que no hay otra mano menos complicada. Porque decía que cada quien veía las cosas de su perspectiva. Es como cuando llega el limosnero y le dice a una señora, señora, ayúdeme, llevo un día sin comer. Dice, qué bárbaro, qué fuerza de voluntad. Es decir, el punto de vista de los interlocutores es totalmente distinto. Yo no lo decía más que como pregunta, no como hipótesis. Es decir, yo me preguntaría si eso puede llamársele, primero si es posible. Depende de esa voluntad que hay detrás de las palabras. A veces se habla para conscientemente engañar a los demás. A veces se habla para tratar de entendernos. Entonces yo creo que esa voluntad que está detrás de las palabras es absolutamente definitiva. Las palabras por sí mismas pueden ser interpretadas de muchas maneras. Y esas formas de interpretarlas las decide esa voluntad que está detrás de ellas. Había una caricatura hace 2 o 3 días creo que en la jornada, donde estaba una figura como de un duende, orejón, pelón, con ojitos así, y decía, ahora sí los oigo y los veo. Y a mí sí me recordó algún comentario de mi guía espiritual hace muchos años al conversarle yo la incapacidad para comunicarme desde mi visión conmigo, porque en psiquiatría le llamamos visión, a ver una situación de manera diferente del otro, como se ve por ejemplo en una pareja. La mujer tiene una visión de los hechos y el señor tiene una visión. Entonces me preguntó él cómo era mi relación con mi hijo y cómo salía. Él vivía en Orizaba, venía para acá de niño, y entonces le decía, bueno, pues es que yo creo que allá no se cultiva y yo lo quiero llevar aquí a los museos y a ver cornisas me gustaba mucho la arquitectura y la historia del arte, y el niño en friega andaba con eso. Tan es así que de chiquitito, a los 3 años y medio, una vez me dijo, ay papito, otra vez estuatas, otra vez piedras. Entonces, cuando yo le relato cómo era mi relación con mi hijo, me dijo, bueno, es que es natural lo que está pasando, Neto. ¿Cómo es posible que tú busques un diálogo con tu hijo y te la pasas con él en un monólogo constante,
como si fuera su guía de turistas. Y me dijo algo que nunca se me olvidó. Si quieres que tu hijo hable, cállate tú. Nunca Pues me sí. lo habían dicho. Claro. Nunca me lo habían dicho. Me quedé pasmado, lo puse en práctica y en la primera ocasión que se pudo, me callé la boca y él habló de algo que había sido muy severo para su vida como niño. Y yo entusiasmadísimo llegué al grupo y se lo comenté a él. Y dije, oye, pues funcionó esto y esto y esto y esto y esto. Me dijo, ya ves, Neto, y para que no se te olvide, acuérdate una cosa. El hombre es el único ser que se tarda 2 años en aprender a hablar. Y se tarda todo el resto de su pinche vida en aprender a callarse la boca. Entonces, el diálogo tendría que empezar por aprender o reaprender la capacidad de escucharlo. Y la empatía es ponernos en el lugar del otro. Y si el escuchar lo acompañamos de empatía, algo Mejor. Y es una frase de Yogi Berra, el catcher de los Yankees, que se escucha mucho callándose la boca. Claro, pero oye, es decir, eso habría que decírselo muy amablemente al joven que llega a la política y que parecería que hace un pacto con la comunicación y que su finalidad es comparecer, hablar, decir, declarar, manifestarse, informar. Y en eso estriba toda la preocupación de su día, comenzando a las 5:30 de la mañana y terminando a las 11:30 de la noche, donde ya recorrió todos los colores y la gama de la comunicación radiofónica y televisiva y periodística, y eso es no callar, y eso es No escuchar, no dialogar. Ya, Pero el ademán faltó, el ademán sí. recio, fuerte, y la ceja levantada, obviamente que a mí se me Y dificulta. no, para no porque por el comprometerse la botox. perogrullada, ¿no? Que es lo único que no compromete. Cuando dijo Cedillo, la educación es la mejor forma de combatir la ignorancia. Así, Si un pueblo sin luz es un pueblo a oscuras. Las obras de Felipe Garrido, Manual del Buen Promotor, guía para promover la lectura y escritura, eso está muy importante, ¿verdad? Es uno de los trabajos muy reconocidos de Felipe Garrido, Sí, precisamente. yo he oído hablar que nos de ha él. servido a los que tratamos de hacer ese trabajo. Felipe Garrido, Asombro del Nuevo Mundo, ¿son cuentos? No. ¿Histórico? No, esa es una antología de cronistas de Indias en las Antillas y en América, digamos desde Colombia hasta la Florida, Sí. y luego dentro de lo que ahora es México. A veces parecen cuentos, pero ellos no lo escribían. Son bellísimos. A veces son muy fantasiosos. Vamos a ver tu punto de vista, porque tengo uno de la historia del Orinoco. Acuérdate que venían buscando las ciudades de oro, los grifos, las sirenas, La fuente de la eterna juventud, y que los encontraron además, que es lo más bonito. ¿De qué editorial es este? Es Alfaguara. Alfaguara. Sinowi, esa es una palabra la tarahumara serpiente como niños. que significa serpiente. Y esta es una serpiente que vende protección al pueblo. Es una serpiente No tiene que cobra derecho de no es piso. político, ¿verdad? exige que les entreguen a los hijos, que es lo que hemos hecho muchas veces, ¿no? Entregar a los hijos, porque ella los va a cuidar. Ustedes no se preocupen, yo los cuido a ustedes. Las mamás de las niñas. Nada más denme a los hijos para comérmelos. Claro. Ahora es una leyenda tarahumara viejísima, Y también, que en este una momento tesis. tiene pues mucha actualidad, pero No, pero eso también está convertido en tesis en un psicoanalista que venía a México muy reconocido, que se llamaba algo Raskowski, que hizo la gran teoría del infanticidio, de que hay un mundo que hace que le entreguemos a sus niños para que sean devorados. El Leviatán era casi algo así. Conjuros de Felipe Garrido, segunda edición. Esos sí son cuentos cortos. Cuentos cortos. Son cuentos cortos. Y los orígenes de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Esto es muy interesante porque la Real Academia Española, que este año cumple 300 de haber sido fundada, fue la academia, una vez que se independizaron las repúblicas americanas, la Real Academia se encargó de ir fundando academias en todos lados, la primera en Colombia, luego en Ecuador, luego en México y así. En 1951, en México, se convocó al primer Congreso de Academias de la Lengua Española,
Los únicos que no vinieron fueron los españoles, porque el gobierno franquista exigía que México rompiera con la República para permitir que los académicos vinieran. Los académicos ya habían dicho que vendrían. Fue un congreso muy, muy combativo. Martín Luis Guzmán encabezaba a quienes pensaban que había que romper relaciones con la Academia Española. Finalmente hubo una mejor solución. Se terminaron las relaciones bilaterales que la Academia Española tenía con cada una de las americanas y se fundó esta Asociación de Academias de la Lengua Española, que desde 1951 en adelante es la que ha venido haciendo todos los trabajos académicos, el diccionario, la nueva ortografía, en fin. Hay una gran inercia que oculta este hecho todavía a la vista de mucha gente. Mucha gente sigue pensando que cómo se habla en español es algo que se decide en España. En España vive el 10% de los hablantes de español. En México vive el 25%, no vive, pero el 25% de los hablantes de español son mexicanos. Y el hecho de que no se podía dictar cómo debe ser el español desde una población tan minoritaria, ya lo habían reconocido, habían hablado de él grandes pensadores españoles como Unamuno desde principios del siglo. Pero en fin, se hace realidad en 51, y a partir de entonces ha habido una política panhispánica cada vez más clara y las academias han ido tomando el papel de pares, digamos. Es un libro que debería haber tenido otro título, porque el título, Historia de la Fundación de las Academias, etcétera, es demasiado, y en realidad es un libro muy divertido, porque los pleitos de ese congreso fueron épicos. Por eso es que ya no son correspondientes, ¿verdad? No son ya correspondientes. Y se aprovechó para nombrar académico a Miguel Alemán. Claro, la idea de organizar el congreso era de Miguel Alemán. Miguel Alemán le dio a la academia una casa. Es decir, es un presidente que entendía que el lenguaje está en la base de todo lo que hacemos. Entonces, yo creo que lo menos que hizo la academia en aquel tiempo fue nombrarlo académico honorario al presidente. ¿Y sabía de lingüística, además? Sabía de política, sabía gobernar y sabía la importancia de la lengua. Una vez... Pero además, cuando uno lee sus discursos y demás, era un hombre que escribía muy bien. Que se los decir, hacía muy saber bien. de lingüística, no, yo pienso que era un hombre que escribía muy bien. No hace falta ser un lingüista para escribir bien. Es decir, casi ningún escritor, ningún gran escritor es un lingüista. Saben usar el lenguaje, que es otra cosa. De su hijo, de Miguel Alemán, alguna vez Monsiváis dijo que Miguel Alemán Chico era el único escritor que había escrito más libros de los que había leído. Bueno, al principio se los escribió incluso La Nación, Mario Moya Palencia, compañero de generación. Y hay otra anécdota de Hermilo Abreu Gómez, cuando hacen Agustín Yáñez, lo hacen presidente de la academia, Agustín Yáñez, dice Hermilo Abreu Gómez, uno se antojaría que fuera presidente un lingüista y no un escritor, por lo que acabas de decir, no necesariamente un escritor es un lingüista. En su gaveta seguro habrá un gran cúmulo de ensayos lingüísticos en espera de mejor momento para ser publicados. Pero es que la academia no solo conjunta lingüistas, conjunta científicos de diferentes ramas. Hay gente de todo, incluso es posible que haya deportistas, que haya gente que esté interesada en el uso del lenguaje. Además de este congreso, Alemán, bajo su gobierno, si él no lo hizo naturalmente, pero bajo su gobierno se consiguió que la ONU y la UNESCO reconocieron el español como una lengua de trabajo. En ese momento España no pertenecía a la ONU todavía, igualmente por el franquismo. Pero a mí me parece que es muy importante que el español sea una de las lenguas de trabajo de la ONU, y ese es mérito también de ese gobierno. A veces no dudo, en fin, que es muy fácil ver los puntos débiles de cualquier presidente. Sí, no, es más fácil equivocarse todos los días. Pero de veras, créame que desde que vivía mi papá, que
fue alemanista en su momento, yo no había escuchado una opinión buena del gobierno de Miguel Alemán. Me da mucho gusto, pues, porque era veracruzano como yo, ¿no? Yo tampoco dije. Y yo no había escuchado nunca una buena opinión de una buena acción gubernamental y trascendente, además. Una cosa que nos debe enorgullecer mucho es que el año pasado la Real Academia reconoció como su mejor enemigo de todos los tiempos a Raúl Prieto, un mexicano, a Nikito Nippon. Pero la propia Academia dijo que era el mejor enemigo de todos los tiempos de la Real Academia, había sido Raúl Prieto. Eso está muy bien. Acaba de aparecer en España una obra enorme de 2 tomos, que no voy a recordar el nombre porque tengo una memoria muy especial, pero las academias, por supuesto, son como para rayos, ¿verdad? Y si estamos hablando bien de alemán, finalmente ahí está Ciudad Universitaria. Claro. Ahí está Ciudad Universitaria, que también es una obra que se le puede considerar en favor, ¿no? Es un gobierno alemán que comienza con la creación del Instituto Nacional de Bellas Artes y termina con la entrega de Ciudad Universitaria. Y en el camino están estas 2 ocasiones en que la lengua fue una preocupación especial de él. Este Congreso de 51 y el haber hecho del español una lengua de trabajo en la UNED. Pues de veras yo se lo agradezco porque allí... Ahora, junto con eso, también hay otra parte de la historia y muchas veces pesan más la parte sombría de la historia de alguien. Del régimen, pero muy sabia y educadamente podríamos decir que la vida de los hombres está hecha de claroscuros. Sí. Señores, son ustedes muy amables. Muchas gracias, doctor Ernesto Lamoglia. Eres muy gentil. Ojalá te veamos más a menudo en nuestros programas. Saludamos a Felipe Garrido, que nos envió sus libros y que están aquí y que ya ustedes escogerán para leerlos. Mario Méndez, eres muy amable. Gracias, periodista, colaborador de Sopa de Letras desde antes, escritor, directivo del Club de Periodistas. César Garizurieta, maestro en Derecho de la UNAM, personalidad dentro de las leyes en México, la historia de la política reciente, y gracias por haber estado con nosotros. Manuel Munguía, filólogo especialista en letras de nuestro programa Sopa de Letras. Muchas gracias, y solamente para agradecerle a la Florería Detalles de doña Ana María Bordonet, de Murillo Vidal, número 710, 818-4463, los apoyos del Centro Cultural y Social Veracruzano. Mil gracias, y no olviden a las 4:30 nuestro programa de la nostalgia. Muchas gracias.